Okay, and let's go directly to the word. What Y I'm going vamos to a ir speak directamente today. a la palabra, ¿verdad? And today I'm going to speak about armor of God. Y yo les voy a compartir sobre la armadura de Dios. And let's start reading Bible. Y vamos a estar leyendo en la palabra. Vamos a leer en Efesios 6, 10 al 12. ¿Ya están listos? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. As long as we live here in this world, Entre tanto que estamos aquí en el cuerpo, we are a kind of a spiritual warfare. siempre vamos a estar como en una guerra, como en una batalla. And Apostle Paul is speaking here that we don't battle against flesh and blood, but against spiritual powers. El apóstol Pablo estaba diciendo que no estamos aquí luchando contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad. The problems that come up in our life, Dice que los problemas que vienen a nuestras vidas, originally, and their origin is usually and normally in spiritual world. los problemas que podamos experimentar en nuestras vidas siempre tienen su origen primero en lo espiritual. Not everything. Of course, we have flesh and people cause it, and we by ourselves cause it also. But normally, the origin is in the spiritual world. No siempre, ¿verdad? Porque tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra alma, entonces muchas veces pues pueden ser ocasionados por eso, no siempre eso es espiritual. Because after all, spiritual world is more real than this world what we see around here. Porque la verdad es que el mundo espiritual es mucho más real de lo que vemos aquí en lo físico. I mean, it's more real. Es más real. Because everything that happens in this world, first it happens in spiritual world. Porque siempre todo lo que sucede aquí viene a ser hecho en el mundo espiritual. We can see examples of this in the Bible. Podemos ver ejemplos de esto en la Biblia. For example, in Por the case ejemplo. of, for example, in the case of Job, Por ejemplo, en el caso de Job, Satan came to accuse Job in front of God before God, Satanás vino a acusar a Job en frente de Dios. and God gave permission to Satan to test Job. Y el Señor le dio permiso al diablo para venir a acusar o a tentar o ir a tentar ahí a Job. That is example about it, how things first happened in the spiritual world. Entonces podemos ver cómo así cuando pasó esto, primero pasó en lo espiritual y después vinieron a pasar todas las cosas en la vida de Job. And after that, they came to pass in this world, what we see around. Y después de eso vemos cómo todo lo que ahí se planeó, ¿verdad? Del diablo, las pruebas, todas las tentaciones, pues se habían planeado allí primero en lo espiritual. When God created the world, Cuando Dios creó el mundo, He said a word, dijo and by la His palabra word, y por everything su came to palabra pass what we can see. vino a suceder todo así como lo vemos. Everything what we can see physically, it first happened in spiritual world. Todo lo que nosotros vemos en lo físico, primero ya se hizo en el mundo espiritual. Everything was planned in spiritual world first. Todo fue planeado antes ahí en el mundo espiritual. Actually, more we can call it spiritual realm. Podemos hablar más de que es la realidad espiritual o el mundo espiritual. The spiritual world, the spiritual realm, it existed a long time before this world came to pass even. El mundo espiritual What we can see. viene a suceder, existe antes de todo lo físico. And Paul is speaking about it, Pablo habla de eso. that we have to be prepared everything spiritually. Que tenemos que estar preparados nosotros para cualquier batalla espiritual. And Apostle Paul is giving arms to us how to battle against spiritual forces. Y Él nos está dando la guianza para luchar contra esas
fuerzas espirituales que se presentan. The most important thing to understand is that we don't wrestle against flesh and blood. Lo más importante, mis hermanos, es entender que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. And Paul is speaking about armor of God. Y por eso el apóstol Pablo nos está hablando sobre lo que es la armadura de Dios. We read here. Y vamos a leerlo en Efesios 6:13. 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Paul is speaking, when he is speaking about the armor of God, Y Pablo estaba hablando de esa armadura de Dios. he is not speaking about it that when the bad day comes, that we dress it up then. Y él nos Put it estaba on diciendo, cuando venga ese día malo, agarran y ya pónganse esa armadura. No dijo así. But Paul is speaking about it that we have to have it all the time on Dice, us. vestidos para cuando en el futuro les venga el día malo. Because actually you don't know beforehand when the Porque la bad day verdad comes to nunca, ¿verdad? you, evil day. Sabemos cuándo nos va a venir ese día malo, por ejemplo a nosotros lo que nos pasaba. And I think that many times it's better that we don't know it. Y a veces es mejor que ni lo sepamos. Paul is speaking about it that we can withstand when comes evil Pero day el to us, apóstol that we have to Pablo put on nos the whole está armor diciendo of aquí el God. consejo ya de antemano que sepamos o no lo sepamos, que ya nos pongamos esa armadura de Dios. And let's start about it. What is this armor of God? Y What vamos is a it? ver cuál es esta armadura de Dios. The Roman soldier, El soldado romano, he had a physical armor on. esos soldados tenían su armadura física. And Paul is comparing a spiritual armor Y Pablo estaba comparando nuestra armadura espiritual with a Roman soldier's physical armor. con esa armadura física que tenían esos soldados romanos. And we will start from here. Y vamos a comenzar de ahí. Ephesians En 6:14. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. That we have to have our loins geared about with the truth. Que nosotros tenemos que tener nuestros lomos vestidos con la verdad. What is truth? ¿Qué es la verdad? Jesus said, I'm the way and the truth. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. And also the word of God is truth. Y también la palabra de Dios es la verdad. Actually, it's only truth. Por cierto, lo que es lo único verdadero. Jesus is the only truth and the word of God is the only truth. Jesús es la única verdad y la palabra de Dios es la única verdad. Everything else is fact. Todo lo demás son hechos. Not Hechos. everything is fact, but usually in secular world, everything else, it's not truth, but it's Pueden fact. ser hechos, realidades en el mundo físico o en lo espiritual. Because truth is something that surpasses facts. Pero la verdad es algo que va a sobrepasar lo que son los hechos, lo que puede ser una realidad. And truth is something that is far more than any facts. Y esa verdad, la verdad es lo único que va a sobrepasar esos hechos, esa realidad. And first, Paul starts with the belt of truth. Y primero Pablo está comenzando con dice que nos ciñamos con ¿verdad? Un ciño de la verdad, un cinturón, digamos. Because if you don't have belt of truth, Porque si put nosotros no tenemos ese cinturón de la verdad en nuestras vidas, nothing else works. nada va a funcionar. When you have become believer, Cuando tú vienes a recibir a Cristo Jesús, cuando You- vienes a ser cristiano, you have in your heart truth already. tú ya tienes la verdad allí, en ese momento viene a morar la verdad dentro de ti. Because Jesus is the truth. Porque Jesús es la verdad. And when you have been born again and when you have become believer, Y cuando tú ya naciste de nuevo, cuando vienes a ser cristiano, you have received Jesus in your heart. tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. It means that you have truth in your heart. Entonces en ese
ese momento la verdad de Dios está ya dentro de ti. But this means ¿Qué quiere decir? that we have to walk in the truth. Que nosotros a partir de eso entendamos que tenemos entonces que andar en la verdad. That we don't lie and we don't lie to each other. Por lo tanto, si yo vivo en la verdad, entonces yo también voy a promover y hacer la verdad. No voy a mentir, no voy a tolerar la mentira, voy a vivir en la verdad. When Paul is writing to Ephesians, Cuando Pablo les estaba escribiendo a los Efesios, he tells them not to lie. él les dice, no mentáis unos a otros. But Paul says that speak truth to each other. Pero les decía, hablar la verdad unos con otros. Because lying is never from God, of course. Porque la But, mentira, pues nunca es de Dios, ¿verdad? okay, at Dice that que el time, padre de las mentiras, el diablo. at that time, people were wearing tunics. En ese tiempo los soldados romanos y la gente de ahí de ese tiempo usaban túnicas largas. And tunic was a cloth that was very long. Y esas túnicas eran bien largas. And it must be girded with the belt. Y tenían que ser atadas, ceñidas pues, para que no se les cayeran con un ciño, con un cinturón. That it kept it tight when people were walking on. Entonces ellos pues lo hacían así porque si no, ahí vas con ese punto, te resbalas y te tropiezas tú solito con tu túnica. That it didn't disturb their steps and walking. Era para prevenir que no se cayeran, ¿verdad? Sobre las escaleras y no te estás ahí tropezando con un andar bueno para que no te lastimes o te causes algo. That they could go easily forward. Y puedan andar de manera fácil. So the first of a spiritual armor of God is the belt of Entonces truth. estamos viendo lo que el apóstol Pablo nos decía, que una de las primeras partes de esa armadura espiritual es ese ciño, ese cinto, el cinturón que te pongas tú en tu vida, la verdad, vive en la verdad. Cíñete la verdad de Dios. And after that, Paul mentions the breastplate of righteousness. Y después de eso, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos pongamos la coraza de justicia. And righteousness means that we walk according to the word of God. Y esa justicia, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros vivamos, actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. That we keep His commandments. Que nosotros podemos obedecer sus mandamientos. Or do you know, it's not difficult to keep God's commandments. ¿Sabes qué? No es difícil que nosotros podamos seguir, obedecer los mandamientos de Dios, ¿sabías? The principal and most important commandment of God is El principal de los mandamientos de Dios, ¿cuál es? that believe in Jesus. Dice que creamos en nuestro Dios, en Jesús. Apostle John is writing in his letter. El apóstol Juan nos escribía en sus cartas. His commandments, they are not heavy Nos to decía, keep. porque sus mandamientos no son pesados. And this is His commandment, Y este es su mandamiento. that we believe in Jesus. We Que believe. creamos en Jesús, su hijo, en el Hijo de Dios. But when you have become believer, when you Pero are cuando tú ya newborn, eres cristiano nacido de nuevo, God has given you have become righteous already. ¿sabías que tú y yo, como cristianos, ya venimos a ser hechos la justicia de Dios? Tú, cada uno de los que se han nacido de nuevo, ya somos la justicia de Dios. Aleluya, gózate. You have righteousness living on the inside of you Ya already. tienes la justicia de Dios morando dentro de ti, qué hermoso. Because the moment you gave your life to Jesus, Porque el you momento que became tú veniste a believer. recibir a Jesús en tu corazón, In front of God, you became righteous. enfrente del Señor, tú ya veniste a ser justo, Él ya te justificó. You were born of the Spirit of the Holy Spirit, Ya naciste tú del Espíritu, fuiste nacido del Espíritu. and God made you righteous and sanctified you. Por lo tanto, Dios ya te hizo, ya te santificó It means that you y have te been put. justificó. It means that you have been put in right relationship with God. Quiere decir ¿qué quiere decir con eso? Que tú y yo ya fuimos puestos en la posición correcta frente a Dios. Gloria a Dios. Physically, breastplate was something that Roman soldier was wearing. ¿Ves físicamente esa coraza que los soldados romanos usaban? And it protected his body Lo usaban ellos para proteger su cuerpo, against attacks of enemy. para que no vinieran los dardos del enemigo. So
Entonces, the breastplate of righteousness is something that we are spiritually, that it protects us against all. una coraza, cobertura de Attacks of justicia, enemy. es también para que seamos protegidos de esos datos del enemigo que nos está apuntando a la mente, al espíritu, a donde se le antoja. And here, then, Y entonces shoes vemos. of the gospel of peace. Y luego Godfather. dice en Efesios 6:15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Speaking about peace, Hablando de nuestros pies. people are looking for peace. Y hablando, perdón, de la paz, no de los pies, de la paz, dice que toda la gente está buscando la paz, ¿sí o no? I don't believe that there is no people in the world, on the earth, that who would like to have peace. No creo que haya alguien en el mundo que diga, yo no quiero paz. I don't believe that nobody wants to have unrestless. No creo que nadie de manera personal quisiera estar todo nervioso, sin paz, And intranquilo. do you know what? ¿Sabes qué? In the world, En el mundo nobody never can find peace. nadie puede encontrar verdadera paz. There are many people who are not believers, Hay mucha gente que no son cristianos and they might be very peaceful. y parecerán que están muy pacíficos y gente como que muy pacífica, muy tranquilita. But anyway, many times it can look like that. Y muchas veces nos puede parecer así de lejitos por decir algo que, ay, qué tranquilita es esa persona. I know many people, many unbelievers, Yo that are very conozco peaceful. mucha gente incrédula que parece, ay, parece más pacífico que tranquilo que un cristiano, por decir algo. But do you know what? Pero ¿sabes qué? After all, no person in the whole world, if he is not believer, he can't have real peace. La verdad, ninguna persona en el mundo, si no es cristiano nacido de nuevo, no puede tener esa paz verdadera. When the Bible is speaking about peace, Cuando el apóstol Pablo nos hablaba de la paz, and when Jesus was speaking about peace, cuando Jesús nos hablaba de la paz, he doesn't mean that peace, what is in the world. no nos estaba hablando de la paz que se menciona que podemos ver en el mundo, Because Jesus said, porque Jesús dijo, in the world, you en will el have mundo, turmoil, ustedes van a tener tribulación, problemas. tribulation. Jesus meant that you never can have peace in the world. Y entonces, ¿qué nos decía con eso Jesús? Que no vamos a poder tener paz en el mundo. I remember when I was not believer, Me acuerdo cuando yo no era cristiano. I didn't have any peace, never. La verdad, yo no tenía paz nunca. I was in business and Estaba en once negocios. things were going real well. Me dedicaba a los negocios y la verdad, las cosas cuando iban bien en mis negocios. Many people think that when they have money, they have peace. Y mucha gente piensa, cuando tienes dinero, cuando está todos tus negocios yendo bien, ya puedes tener esa paz y tranquilidad. But money or secular things, they never bring you peace. Pero el dinero, las cosas seculares nunca te van a traer esa verdadera paz. Because when I was not believer, I was always restless. Porque cuando yo no era un cristiano nacido de nuevo, a pesar de que no había problemas económicos, pues yo de cualquier manera no tenía paz. I couldn't stay in one place even one day. No podía quedarme en un lugar ni siquiera un día. But after that, when I gave my life to Jesus, Pero when I después became cuando yo le believer, entregué mi vida a Jesús, I felt when peace came in my heart. entonces yo vi que la paz de Dios, la paz verdadera vino a mi corazón. Do you know, real peace, it's not about it what looks outside. ¿Sabías que la verdadera paz no es de lo que percibamos de afuera, cómo estamos viviendo o qué nos rodea? If you would see me sometimes and look outside, you wouldn't think that I have peace in my heart. I have peace. You would see me what? Oh, it is me. No. Yeah, man, that I don't look so peaceful A veces sometimes si me that I ves can stay in así, one mi place. manera de ser parecerá como que no tengo paz, ¿verdad? Que no soy muy tranquilo, me muevo But it's y not about soy it. así activo, ¿no? But it's not about it how you see it outside. Pero no es realmente como me veas de afuera, ¿verdad? Como persona, mi personalidad. But it's about it what we have inside of us. Pero es que tenemos dentro de nosotros. You don't have to pray for peace anymore when you're a ¿Y believer. sabías qué? Tú ya no tienes que estar orando por paz, que Dios te dé paz cuando eres cristiano nacido de nuevo. No, but Jesus said, No, porque Jesús dijo,
peace I leave you. Mi paz os dejo. My peace I leave Mi you. paz os doy. I don't give you as the world Yo gives. no les doy la paz como el mundo se las da, se las ofrece. It means that it's in Jesus. Entonces dice que esa paz está en Jesús, la que nos ofrecía. When you become believer, when you're a believer, you have real peace Entonces inside cuando of you tú already. ya le entregaste tu vida a Jesús, la paz de Dios verdadera ya está dentro de ti, ya vino Yeah. a través de esa decisión personal. It's in your heart. It's Ya in la your tienes spirit ahí, ya already. está ahí dentro de ti morando. You don't have to pray for it anymore. There's nothing wrong Ya to pray for ya no peace. se la tienes que estar pidiendo, no sería una oración obsoleta, no está como un pecado que ores, pero como que dices, pues primero mejor reconozco lo que tengo. Of course, you can pray if there is somewhere war going on. You can pray that it will end and they will have peace. It's different. Claro, podemos orar, ¿verdad? Cuando hay una guerra, una situación de turbulencia, puedes orar, Señor, que esta situación se calme, que esta guerra ya no siga, etcétera. But when Paul is speaking about the source of the gospel of peace, Pero cuando el apóstol Pablo nos estaba hablando también sobre ponernos el calzado del evangelio de la paz, okay, now you understand what is real peace when I was entonces speaking. ahorita That is después in de esto ya Jesus. están entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera paz que necesitamos y que Jesús nos dio, ¿verdad? But Amén. Paul is also Paul means Lo que Pablo también estaba queriendo decir, that we have peace with each que other. también en esa paz, busquemos esa paz unos con otros, Peace with our sisters and brothers. paz con nuestros hermanos y hermanas. Women first, ladies Eh, first. Hermanas y hermanos, lo que sea en todo, o en nuestras familias, o en nuestro trabajo, mientras dependa de nosotros, busquemos esa paz, ¿verdad? Yeah. Unos con otros. Peace that we don't have quarrels among Que no among estemos us. teniendo de We don't have fights disensiones y among us. pleitos y esas cosas entre nosotros. Because when Apostle Jacob is writing in his letter, Porque cuando el apóstol Santiago escribía en una de sus epístolas, he's writing to the church le decía a la iglesia, who had fight among each other. les decía, ustedes tienen pleitos y disensiones entre ustedes. And Jacob says Y Santiago les decía, that those fights, dice, estas pleitos, divisiones, contiendas, God has nothing to do with them. Dios no tiene nada que ver con eso. Their origin is evil. Dice, su origen, dice, es toda, ahí hay toda obra perversa. They come directly from the pit of Toda hell. obra perversa, From ¿verdad? the pit of hell. Toda obra diabólica, y eso pues viene del fondo del infierno. Because it's demonic. Porque cuando tenemos disensión, pleitos, todas esas cosas vienen directo del diablo. And it comes from your desires, from your soul, from your flesh. Y les decía, y eso viene por sus deseos de su carne, por sus deseos carnales. You need shoes to go on, to walk. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ese calzado para ir adelante en nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos dicen amén? If you don't have shoes, Si no tienes zapatos, calzado, it would be very difficult to walk. ¿verdad? Podría ser bien difícil andar caminando y peligroso. Also, if you don't have peace, if you're at peace with each other, Pues if es people lo have mismo, peace. si no tenemos esa paz en nosotros, que ya nos dio Cristo Jesús, y no la vivimos, y tampoco la practicamos unos con otros, va a ser bien difícil nuestro andar, ¿sí o And it no? bothers yourself, Te and it molesta a ti. disturbs yourself. Te molesta a ti y pues trae toda esa intranquilidad alrededor tuyo. Then Paul mentions the shield of faith. Y luego el apóstol Pablo nos está poniendo otra parte de esta armadura, dice que es el escudo de la fe en Efesios 6:16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. That you can quench all the fiery darts of the wicked. Para que podamos nosotros, ¿verdad?, esquivar y evitar esos dardos que el enemigo todo el tiempo nos quiere estar aventando. Roman soldiers' shield, it was big one. Ya se bajó pásame este. Gracias. It was big one. La armadura de estos soldados, ¿verdad? Soldado romano. Ese escudo que tenía el soldado romano It was- era grande, era muy grande. It was big because it was meant to protect his whole body. Era grande, ¿por qué? Porque estaba designado a proteger todo su cuerpo. And
Paul says that we can quench all fire, Pablo estaba diciendo que con eso nosotros podemos fire entonces arrows fired evitar by the enemy. todos Fire los arrows. dardos del enemigo. Satan is attacking you once in a while. El diablo siempre está atacándote de vez en cuando se le ocurre. How you can resist Satan, devil? ¿Cómo nosotros podemos resistir al diablo? Submit to God. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Submit to Es God una and resist the pregunta. devil and it will La flee Biblia from nos da la you. respuesta clara. Resistir al diablo. O sea, primero, someteos a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué va Sí. a pasar? Va a Submit huir. to God, Se yeah. va a ir. Primero es la obediencia a Dios. Si no obedeces a Dios, no esperes que se vaya el diablo. Número 2, resístelo. Resiste el pecado, resiste la tentación, resiste lo malo. Y después de eso, se va a ir corriendo. No necesitas gritarle, vete, en el nombre de Jesús. Se va a ir, no puede estar ahí, no tiene cabida en tu vida cuando se gozan. You resist devil by the word of God. Tú resistes al diablo solamente con la palabra de Dios Mainly in faith. y principalmente en fe. You have faith already when you became a believer. Tú ya tienes esa fe cuando estás en Cristo Jesús. You have faith in Jesus, you have faith in God. Tu fe en Jesús, tu fe en Dios. And that is the most principal thing. Es la cosa principal, lo más valioso. Actually, then you have shield of faith already. Y entonces tú ya, por lo tanto, tienes ese escudo de la fe. But it means that you believe in God, you believe in His word. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tú estás creyendo en su palabra, que crees en Dios y que crees también en lo que está aquí escrito. And submitting to God means that you walk according to His commandments, Y that eso you don't de- live in sin. que nos decía, ¿verdad? Someteos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que obedezcamos su palabra, que no estemos viviendo en pecado. If you are living in sin, Si nosotros vivimos en pecado, you have opened door to enemy in your life. Dios te sigue amando, no hay ningún problema con eso, no te rechaza, pero tú le estás abriendo una puertota bien grande al diablo en tu vida. Okay, that we can Vamos. went through fiery darts of the wicked, because once in a while they come. Sí, ¿verdad? Dice que nos pongamos ese escudo de la fe, porque de vez en cuando vienen esos dardos del Faith. enemigo. And faith you need for everything. Y por lo tanto necesitamos esa fe en las promesas de Dios, la fe la necesitamos para todo. If you have sickness, if you are sick, Si tú estás enfermo, tienes enfermedades, you need faith to get healed. tú necesitas fe para ser sano. If you really want to get healing, Si tú verdaderamente quieres recibir sanidad, you need faith. necesitas fe. If you don't have very much faith, you can be healed anyway. Si tú no tuvieras mucha fe, de todos modos tú puedes ser sano. But Amén. when you have faith, Pero cuando tienes fe, you can easier be healed. pero cuando tú crees las promesas de Dios para ti, más fácilmente puedes ser sano. ¿Cuántos dicen amén? You don't need much faith to get healed, or you don't need much faith for Y anything no after all. necesitas mucha fe para ser sano, mucha fe para cualquier cosa. Because Jesus said that the size of mustard seed is enough for faith. Porque, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Que dice que una fe como de un granito de mostaza es suficiente. Jesus said if you have even faith the size of mustard seed, you can say to this mountain, be moved, and it will Imagínate, move. las semillas de mostaza son de las más pequeñas y dijo que si tuviéramos de ese tamaño la fe, con eso íbamos a poder mover montañas. Imagínate, el Popocatépetl se mueve. If you want to see signs of wonders and miracles in your life, Si tú quieres ver en tu vida señales y milagros, do you need some kind of extreme supernatural faith for it? ¿necesitas una fe sobrenatural para eso? No, Jesus said that only size of mustard Una seed is cosa que, enough. ay, así fe, ay Dios mío, ¿cómo la produjo? What does it mean? Que Jesús dijo, una fe como una semilla de mostaza es suficiente. What is that kind of faith? What ¿Cuál does es it esa mean? clase de fe a la que Jesús se estaba refiriendo? The only faith La una that God fe needs from you is Que that, Dios requiere de ti es that you believe in the word of God, what it says. que tú solamente creas en lo que aquí está escrito, la palabra que está aquí, la escribas y la creas y la vivas. ¿Cuántos dicen amén? Because in the word of God you have everything you need in your Porque whole aquí life. en la palabra de Dios tenemos todo se nos ha dado para vivir una buena vida, una vida de bendiciones. Faith
Fe. believe in your salvation, in your healing, in your economical provision and everything. Fe para ser sano, fe para recibir tus bendiciones económicas, para tus relaciones personales. Dios tiene todo eso para ti, esas bendiciones. And then Paul mentions the helmet of salvation. Y luego el apóstol Pablo está mencionando, dice, tomad el yelmo de la salvación. Where do you have your biggest spiritual battle in your whole life? Where ¿Dónde do you es have donde it? tú tienes la batalla mayor en tu vida? ¿Dónde Where la do you estás have it? luchando? It is in your mind. ¿Dónde la tenemos? Normalmente la mayor batalla en la mente. Every person's biggest spiritual battle in his whole life is in his mind. La mayor batalla que cada persona tiene y que puede enfrentar es la batalla con tu mente, en tu mente. It's something that you never get rid of it as long as you live. Es algo de lo cual no nos vamos a desprender en tanto que estamos aquí en el cuerpo. Person is spiritual and body. Recuerden lo que les enseñábamos, que la persona está formada por alma, espíritu y cuerpo. Somos un ser tripartito. And our spirit, being Y no- born again, it's perfect. It's perfect inside of you. It's perfect in front of God. La parte nuestra, que es la parte del espíritu, esa está perfecta, porque ahí el espíritu de Dios es donde se metió a morar cuando tú naciste de nuevo. But our soul and our flesh, they are imperfect. Pero ahí en la parte de nuestra alma y de nuestro cuerpo, esa es todavía imperfecta, no nació de nuevo. And everything that is in this world, Y todo lo que hay en este mundo, what we see around, lo que vemos alrededor, and temptations and everything, las tentaciones y todo, are attacks against us in spiritual world. todo lo que sucede en el mundo espiritual, They come through our flesh, through our soul. vienen a través de nuestra carne, de nuestra alma. And it's kind of battling against our spirit, which Y is ese es el perfect. camino para tener entonces esa batalla que tenemos. Our mind En nuestra mente, is in our soul. en la parte de nuestra mente está ahí en lo que es la parte del alma. When Paul mentions the helmet of salvation, Cuando Pablo estaba mencionando el yelmo de la salvación, when we put it on, when we have it un on, yelmo, un casco, cuando nosotros nos ponemos ese casco de la salvación, it protects our mind ¿sabes qué? Eso protege tu mente, against attacks of devil. que va a hacer que se proteja de esos actos del diablo, los dardos. Satan lies you all the time. Porque sabes que el diablo todo el tiempo nos está mintiendo. By the lies of Satan Porque las mentiras de Satanás, come those attacks against you in your mind area. a In your través mind. de ellas, todos esos pensamientos vienen allá a tu mente. Okay, but you are saved, and when you are saved in Jesus, you have salvation. Pero cuando tú estás salvo a través de Cristo Jesús, esa salvación, And by that, you have won that battle already. ¿sabías que a través de la salvación en Cristo Jesús tú ya ganaste esas batallas? Amén. Sea la que se te presente. And then Paul mentions the sword of the Spirit. Y luego Pablo nos está mencionando todavía Sword of the Spirit. la espada del Espíritu. And what is sword of the Spirit? Ahí en esta armadura que estamos estudiando, ¿cuál es la armadura del Espíritu que el Señor nos dice que nos pongamos, que la tomemos? Of course, it's the word of God. Por supuesto, esa es la palabra de Dios. But that is the most powerful weapon what we Esa es have. el arma más poderosa que podemos tener, mis hermanos. Because enemy, Porque el enemigo, he can't do anything against the word of God. el diablo no puede nada en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? When Jesus was tempted, Más fuerte, parece que ni se la creen. Está bien que sea amén. Amén, hermanos. Entonces la batalla como amén, no fuera que ahorita viene a la mañana. Vamos a tener un juego de fútbol. Y bueno, a lo mejor estamos más acostumbrados, ¿verdad? La cultura a gritar en el fútbol. Pero también, ¿verdad? Podemos gritar también cuando ¿verdad? Nos percibimos y nos acordamos de las cosas que ya sabemos, pero como que se nos van. Entonces, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿sí? Roman soldier sword.
los romanos, la espada de los soldados romanos was a weapon. era un arma. That by it he gave a deadly hit to the enemy. Y por ella He killed the enemy estaba by it. matando, ¿cómo? Así que el golpe, el golpe de gracia the last pone al punch, enemigo, el the golpe de last gracia punch. ¡pum! Por el espadazo, And ¿verdad? after that he was dead Y ahí ya el espadazo y ahí quedó tirado. and couldn't do anything against him No anymore. podían hacer nada después de eso. But Jesus, now Paul is speaking about a spiritual sword. Pero Pablo está escribiendo sobre la espada del Espíritu. Can you see how well Paul is comparing Roman soldiers' physical weapons with our spiritual weapons, what we Estás have? mirando cómo el apóstol Pablo estaba comparando muy bien lo que es la armadura de un soldado romano que ganaba las batallas con la armadura que Dios nos ha dado como hijos de Dios. By the sword of the Spirit we defeat the enemy. Por esa espada del Espíritu, nosotros podemos vencer al enemigo. Aleluya. Jesus was using all the time the sword of God, the word of God. Jesús, por ejemplo, él estaba para ganar las batallas que él enfrentó, él usó todo el tiempo solamente la palabra de Dios. When Jesus was tempted in a desert, Cuando Jesús estaba tentado en el desierto, when Satan attacked him in cuando desert, Satanás lo atacó, Jesus was fasting 40 days and 40 nights and Satan was attacking him. Jesús, después de estar en esa condición de haber ayunado 40 días y 40 noches en una condición bien débil, How did Jesus defeat the enemy? ahí Satan? llega el diablo en tu peor momento como con él. ¿Y cómo es que Jesús le venció? Jesus said that it has been written, it has been written, it has been written. Él les dijo, lárgate diablo, en el nombre de Jesús te ato y fuera. No, Jesus ¿qué was le using- dijo? Le dijo, Jesus was using the escrito word of God. está, escrito está, escrito está. Jesus mentioned, Jesus said what it was written in the Bible. Estaba mencionando solamente lo que estaba escrito en la palabra. And throughout all his ministry, Jesus was using the word of God. Y durante todo el ministerio de Jesús, él solo estaba usando la palabra de Dios. When Jesus was resisting Pharisees and Sadducees, Cuando Jesús And estaba he said, resistiendo, people who attacked him. a los fariseos y a los religiosos que lo estaban atacando, Jesus always cited the word of God. Jesús siempre estaba citando la palabra de Dios. It's the most powerful weapon in the whole universe. Es la arma más poderosa que puede existir. When you have attacks of Satan, Cuando tengas ataques del diablo, you have to say out loud the word of God and it cuando will flee away estés from you. pasando batallas, enfrentando batallas, habla la palabra de Dios, Hecho es declárala, ábrela y encuentra esa palabra que está resistiendo el problema que tú tengas. It's resisting devil De esa manera, By- haciendo la palabra y declarando la palabra by faith and Por fe. by the word of God. y por la Sword palabra of de faith. Dios. Sword of the Spirit. Esa arma espiritual que se nos dio es la espada del Espíritu, la palabra. Por eso que es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Si no Very la simple. conoces, It's ¿cómo la written vas a here. citar? It's ¿Cómo? written here. Está escrito aquí. That's why it's very important to know the word of God by your heart. Es por eso que es tan importante que conozcamos la palabra de Dios de corazón, que la estudiemos, que la escudriñemos, que la, ¿cómo se dice? La meditemos, pensemos en ella, reflexionemos en ella. And if you don't intensively read the word of God regularly, nosotros- you can't know the word of God and will Nosotros of no God. intencionalmente nos empujamos, nos forzamos a veces, ¿verdad?, a leerla. Entonces no lo vamos a conocer y no vamos a poder ganar ninguna batalla, por mucho que oren por ti, tus pastores que te aman, que te pongan tanto las manos que hasta calvo ya te dejen. No, hermanos, esto tiene que ser porque tú personalmente estás buscando y entendiendo y creyendo la palabra, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? And Amén, finally, amén. I'm gonna finish now. Y ya, por Finally, último, vamos a terminar Ephesians 6 and 18. en Efesios 6, 6 and 18. 18. ajá, Orando en todo tiempo, con toda oración. nos dice todavía el apóstol Pablo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello,
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Meaning that we have to be in prayer. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en oración, que si hay reunión de oración, vengas, ¿verdad? No nada más a las reuniones de tacos o de lo que sea, ven a las reuniones de oración, ¿verdad? It's a kind of good always to be in the Spirit. ¿Sabes qué? Aquí 24 nos hours a day. está exhortando a estar en el Espíritu 24 horas al día. It doesn't mean that you have to pray out loud all the time, No quiere 24 decir hours que a estés day. orando, ¿verdad? Así en voz alta, por ejemplo. But it means that regularly you are in prayer. Pero que You tú pray. estás ahí de manera continua, ¿verdad? La comunión con el Señor, estás con Él en oración. And then Paul mentions watching out, Y watching todavía thereunto. el apóstol Pablo dice que estemos nosotros velando en ello con perseverancia. Walking in the Spirit, praying and being vigilant. Entonces dice que estemos andando en el Espíritu, orando con toda súplica, perseverando, no que nomás cuando me pasó algo vengo corriendo a la iglesia y por favor otra vez las manos y pónganmelas y otra vez salgo y ya me olvido de todo. Es ser perseverantes, perseverar en lo que estamos, hermanos. That we are prepared to stand firm and victorious in the Ser face of fieles. any attack. Para que dice, ¿por qué? Dice, porque con él, dice Sam, By walking in the Spirit, praying, dice being para que vigilant and nosotros prepared. andando en el Espíritu, orando Oh, sí, y siendo sí. vigilantes, es otra versión libre, dice, preparados para estar firmes y victoriosos en el día que enfrentemos un ataque.